Hola amigos y amigas, hoy nos encontramos con un invitado de lujo, runner, ciclista y doctor. Se trata del doctor Javier. Bienvenido. Bueno, agradezco la invitación por parte de su equipo. Mi nombre es Javier Ordóñez, soy médico cirujano especializado en ecografía osteomuscular. La realicé justamente tras una equivocación, se podría decir. Mi interés siempre ha sido mucho investigar el tema obstétrico avanzado y justamente una de las clases de ecografía que tenía asignado en un hospital, pues erróneamente entré a una clase de eco osteomuscular y me di cuenta que el asunto era más lo mío, el tema del dolor. Pues el dolor netamente es un signo que acarrea muchas condiciones pues detrás, y creo que tenemos una población que cada vez está envejeciendo asociado a factores de comorbilidad como hipertensión, diabetes, y justamente pues creo que esa es la medicina del futuro, el tema regenerativo. Así que tenemos un doctor especializado en ecografía osteomuscular por accidente. Correcto. Muy poco he escuchado de este tema de la ecografía osteomuscular. ¿Qué es lo que realmente hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se maneja el dolor? La ecografía osteomuscular nació en los 90 con la escuela italiana. Entre italianos buscaban un mecanismo de mejorar la calidad de vida en pacientes con osteoartritis de grados avanzados. Entonces justamente lo empezaron a replicar con un tema de plasma rico en plaquetas, pero se dieron cuenta que la población estaba abusando de este tipo de sustancias. La eco osteomuscular vino a ser una herramienta, un software que a través de un sistema, un programa, pues nos ayuda a identificar signos patognomónicos de ciertas enfermedades. Las más comunes en el caso artrosis, artritis, problemas de gota, etc. Entonces no viene siendo tanto un examen nuevo, sino que no se ha dado la oportunidad a los pacientes de tener esta herramienta como primera mano diagnóstica. Normalmente vemos que si nos duele algo o tenemos algún inconveniente en nuestra movilidad, nos mandan a hacer rayos X y si un escáner como resonancia. ¿Cuál es la diferencia entre el rayo X, la resonancia y la eco osteomuscular? La rayos X es la primera línea de toda medicina general, pues generalmente quieres observar si hay un daño estructural, pero nos limita por dos situaciones. Una, la radiación a la que somos sometidos, pues tras varias pruebas, lógicamente, y otra es que solo nos mide el tema de la densidad ósea. Queremos más bien explorar tejidos blandos, por ejemplo, tendones, músculos, aquello que el paciente necesita de primera mano, pero nos hemos acostumbrado a pasar desde la rayos X a la resonancia directamente, pero tenemos que tomar en cuenta la economía del paciente, el tema de los estudios satisfactorios y netamente lo que el paciente te va demostrando con una buena anamnesis o entrevista médico-paciente. Hay una cosa, al momento de someternos a una resonancia, debemos quedarnos totalmente quietos. En el tema de mirar desde otro ángulo, tal vez el dolor, porque muchas veces decimos me duele y en las imágenes no salen nada de la resonancia. La eco osteomuscular es un estudio preciso, económico y dinámico. Es decir, tus articulaciones muchas veces requieren el movimiento para identificar la lesión. Cabe tener en cuenta que si bien el gol estándar es la resonancia, la eco nos da una aproximación diagnóstica que puede ser tratada a tiempo. Estoy escuchando el tema de artrosis, osteoporosis, todo, pero se me viene a la mente personas de edad avanzada con el tema de que es necesario esto, o verdaderamente no es solamente para las personas de edad avanzada. Precisamente es lo que se conoce como enfermedades degenerativas, pero propiamente es para personas deportistas, personas que trabajan, porque básicamente también hay accidentes laborales, temas ocupacionales que requieren higiene postural. Entonces el eco osteomuscular puedes incluso desde niño identificar para niños con displasia de cadera. Es decir que si fuimos o somos deportistas y algo nos duele, el primer paso no debería ser ir a un traumatólogo, sino tal vez primero hacernos una eco osteomuscular para saber el origen del problema. Siempre es importante tener tu médico de cabecera, que puede ser desde la medicina general, y lógicamente de acuerdo al grado de lesión va a ir la especialidad, pero tiene que tener en cuenta que cualquier lesión deportiva o accidente o proceso necesita un estudio complementario para identificar la lesión. Bueno, estamos hablando de gente que ha sido deportista o que hace deportes. ¿De qué actividad nos referimos o cuál es la actividad que puede poner nuestras articulaciones en mayor riesgo? Generalmente las actividades a través de estudios pues, de famosos
neurofisiólogos. Entonces, ellos nos recomiendan que las actividades que menos deberíamos hacer son las de alto impacto, y en nuestro medio las de alto impacto son las que más hacemos, al revés, ¿no? Entonces considero que el fútbol, el básquet, el running constante requieren sus métodos de fisioterapia y rehabilitación para sostener la articulación, pero está demostrado que estos ejercicios de alto impacto o de ejercicio de moderada a alta intensidad pues tienden a tener mayor lesión. O sea, me está diciendo que el deporte en verdad nos puede terminar lastimando, que no es como nos recomiendan siempre, de que el deporte mejora nuestra calidad de vida. Justamente lo que me dices es una actividad recreacional se diferencia a una actividad deportiva. Puedes moverte, jugar con tus niños, ir a jugar con tus camaradas una partida de fútbol, pero el tema es que cómo lo realizas. Quizá tengas un antecedente médico que no has evidenciado. ¿Quién te está guiando en el proceso? Cada cuestión tiene pues su rango de articulación. Es importante, digamos, un examen médico y una evaluación física como tal. Aparte de estos deportes que mencionó, el culto al cuerpo que hemos evidenciado a través de los años, que cada vez más gimnasios se llenan, que cada vez más deportes están abarrotados de gente de mediana edad, jóvenes, para mantener su cuerpo o llegar al fitness, también puede ser contraproducente. Correcto, yo te lo puedo hacer como en forma de una explicación metafórica, que esto del tema fitness, el tema de que todos estamos en acarreada por mejorar nuestro estilo de vida, estamos como en el triángulo de las Bermudas. Pero ¿qué es lo que implica el triángulo de las Bermudas? ¿Por qué estamos, digamos, perdidos en esta orientación? El triángulo de las Bermudas contiene deporte, pero también tiene sus bases, que es la alimentación y tu calidad de sueño. De ganas sirve una buena medicina, unos buenos consejos si no te alimentas bien. No ganas sirve una buena alimentación, buen deporte si no duermes bien. Entonces tienes que tener en cuenta este triángulo de las Bermudas. ¿Y por qué te lo digo así? Porque es difícil de cumplirlo. Pero usted es un runner a pesar de ser doctor, que ya de por sí acarrea bastante tiempo. ¿Cómo hace para compensar, o cuál sería el consejo que les da a sus pacientes? Básicamente te debe gustar, debes establecer una química con tu deporte. Es decir, no es como que voy a correr o voy al gimnasio, todo depende de qué es lo que te gusta hacer. Si te gusta hacer algo, pues no te va a costar tanto mentalmente. Pues si me lo preguntas desde mi perspectiva, correr es como básicamente alejarme de tensiones, estar calmo, porque no es fácil escuchar la historia de cada paciente osteomuscular. Muchos empiezan con lágrimas, otros terminan con sonrisas, pero lo importante es, como yo les digo a ellos, usted cuénteme las dolorosas, que yo le cuento las gozosas. ¿Cuál es el ejercicio que más lastima las articulaciones y al que tenemos que tener cuidado? Básicamente en el gimnasio hay que tener en cuenta un ejercicio que puede ser brutal o generar ciertas lesiones, como las sentadillas. Las sentadillas está bien pues desde tu propio ángulo, tu espacio, tu peso, pero a medida que utilizas cargas es importante tener en cuenta el rango de movimiento, porque haces una hiperflexión que a la larga puede crear una distensión ligamentaria o meniscal. Y ahí vienen los dolores. Y si no se trata a tiempo, ¿qué puede pasar? Si una lesión es menor, la dejas pasar, te confías, vas a la farmacia, te quieres automedicar, sobreestimas tu cuerpo te cobra la factura más adelante. En el tema de las infiltraciones, porque eso se puso de moda hace algún tiempo, todo el mundo se quería infiltrar porque quitaba el dolor instantáneo y como que lubricaba las articulaciones y era perfecto para seguir y continuar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando son constantes? El tema a largo plazo es que puede dañar la estructura. Básicamente cualquier tipo de infiltración genera residuos químicos que se hacen en forma de una pasta fibrosa y se articula, es decir, se une al parte de la articulación. Eso puede generar procesos inflamatorios internos crónicos o un desgaste por inefectividad articulatoria. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo básicamente? Ahora, infiltraciones no. Ahora es moverse. Tomar en cuenta a nuestros compañeros fisioterapeutas, tomar en cuenta a nuestros compañeros nutricionistas, es decir, formar un equipo integral antes de entrenar, después de entrenar. ¿Cuál es su recomendación para hacer deporte? ¿Cuál es el mejor deporte o la mejor actividad física que alguien puede hacer para mantenerse sano y alejado de las lesiones, alejado de los dolores? Una buena manera de empezar un deporte, a mi gusto, es una caminata de 45 minutos. Tu cuerpo, a partir de los 35 minutos,
empieza a generar endorfinas que estimulan la absorción de tejido adiposo. Antes de los 35 puedes estar calentando, entrando en sintonía, perdiendo agua básicamente. El sudor no garantiza que estés quemando solamente calorías, sino agua. Entonces, recomiendo empezar con caminatas, ciclismo o natación de 35 minutos como base. Ahora sí, vámonos a la parte que creo que todos queremos escuchar, la parte de las anécdotas. ¿Cuál ha sido su mejor anécdota o sus anécdotas más recordadas a través de los tiempos con pacientes que se han presentado a su consulta? Bueno, tengo anécdotas humorísticas. Por ejemplo, me ha causado impacto desde qué utilizan los pacientes con tal de aliviar su dolor. Recuerdo pacientes que han utilizado escamas de culebra, embrión de pato, placentas, barro, sábilas, peldaños que básicamente ancestrales, que de una cierta manera fueron la medicina del tiempo pasado, pero lo que no sabemos es qué complicaciones puede dar este tipo de tratamientos. Pero parcialmente me confundí un paciente que en una de las recomendaciones que hacíamos en vivo, un paciente decía que un ungüento en sí le quemó la piel. Entonces mi deber era ayudarle a corregir esa quemadura, pero el paciente o muchos de los pacientes entendían que el ungüento es la medicación que yo estoy dando, cuando no era así. Simplemente estábamos explicando eso. ¿Pero un ungüento que usted le mandó, le envió a ponerse, o un ungüento que tal vez él hizo? No, un ungüento ancestral que el paciente ya tenía en casa. Entonces él me explicaba que por eso se quemó. Al utilizar eso en una llamarada, ponerse caliente, le quemó. Entonces los pacientes entendían que como era un envío, que la fórmula era quemar las piernas. Otro paciente, por ejemplo, en el caso de neuralgia posherpética, que es un problema de salud más que nada en pacientes inmunodeprimidos, con diabetes, el virus se llama virus come nervios. Ya. El tema es que genera una reacción en la piel a través de todo el reborde costal. Posterior a eso desaparece solo, pero internamente es un dolor horroroso, como llagas. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora tomar en cuenta en los jóvenes la inteligencia artificial, ChatGPT, básicamente dolor más lesiones cutáneas alrededor de la costilla, cómo tratar la neuralgia posherpética. Y muchos lectores o pacientes, un paciente me dijo, doctor, yo me recomendaron neuroestimulación. Investigué qué era la neuromodulación y era corriente. Entonces, como yo soy mecánico, cogí las paletas, conecté a la batería y me iba a dar el corrientazo cuando en eso alguien me llamó y no lo pude hacer y mi mujer ya me trajo aquí. Pero imagínese, doctor. ¿Con eso hubiera podido darle un paro cardíaco? Un paro cardíaco, una quemadura, básicamente. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que leemos o consultar al médico. Hablando de la inteligencia artificial, ChatGPT se ha vuelto psicólogo, se ha vuelto doctor, se ha vuelto especialista en todo. Le consultamos los dolores, los síntomas que tenemos, pero muchas veces da cuadros demasiado desalentadores. Por poco y cada consulta es un cáncer etapa 4. Hay que tener en cuenta eso. Por eso toda recomendación es también que investigues sobre tu enfermedad, pero la primera línea es tu médico de cabecera. ¿Alguna otra anécdota, tal vez el paciente que en peor estado haya llegado o que ya haya llegado como que no tenía ninguna solución y que le pudieron dar una solución? Bueno, básicamente ahí he tenido pacientes donde por el boca a boca, pues hay pacientes y pacientes con complicaciones, otros sin complicaciones, pero se ha generado la expectativa de que muchas veces el doctor Milagros, el doctor de los huesos... Pero cuéntame de dónde nace ese apodo. Básicamente eran porque pacientes que no se le había hecho una entrevista médica, simplemente era ordenar sus patologías, ordenar el tratamiento, conocer su historia. Pero lo que yo tomo en cuenta aquí es que muchas veces ni siquiera es dar una medicación, es ver a los ojos al paciente, entenderlo, mostrarle una mano amiga que quizá no ha visto en otro tipo de consultas. Pero lo importante acá es ver al paciente, escucharlo. Con un buen anamnesis puedes tener un diagnóstico certero, un tratamiento. ¿Se acuerda el paciente que le apodó como el doctor Milagros o fue que se enteró después? No, eso fue anecdótico. El paciente, llega un paciente que había tenido un accidente 10 años atrás, prácticamente tras 3 cirugías simultáneas, quedó con las piernas rectas en silla de ruedas. Entonces pensó que de pronto había un doctor que lo soluciona, lo evaluamos, lógicamente explicamos a la familia que todo el cuadro desde principio a fin, pero ellos se quedaron tranquilos porque de pronto no había la cura.
pero hubo el consuelo, hubo el entendimiento, tratar esa parte. Y el tratar el dolor del paciente. El tratar el dolor del paciente. Más bien el milagro no es tanto el mover o voy a volver a la movilidad. El milagro es que tú reconozcas tu enfermedad y el vivir sin dolor. ¿Cómo hace para el tema de lesiones? ¿Se autotrata? ¿Cuál es su equipo? ¿Qué ha hecho con usted mismo? Porque obviamente le exige a su cuerpo un poco más que tal vez de una persona que hace 30 minutos, una hora dentro de un gimnasio. Justamente es importante escuchar a tu organismo. No es lo mismo un chicuelo de 20 años que ya un adulto 30 años, entonces empiezan los famosos achaques. Justamente tu cuerpo empieza a tener mayor rigidez, conviene una etapa saludable de alimentación, pero desde mi enfoque, primero reconocer que debo guiarme con alguien en el tema. Por ejemplo, si es de la nutrición, no solo es dejar de comer arroz, hacer dietas keto. Es consultarle a una nutricionista deportiva sobre qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis posibilidades. Porque habrás visto gente gruesita que se mueve bastante bien, gente delgadita que ya está medio rota. Entonces, como dicen, el flaco es saludable, el gordito está mal. Entonces, no es ese concepto. Desde el punto de vista, para culminar tu pregunta, yo siempre les digo, cierra los ojos un momento e imagínate cuál es aquello que te mantiene tranquilo. ¿Cómo es la técnica adecuada para el yo estoy bien? Básicamente es la pregunta. Cuando entiendas que tú no estás bien, va a cambiar tu enfermedad, va a cambiar tu estilo de vida. Cuando yo tengo un dolor, tengo mi equipo de fisioterapia. De hecho, los licenciados están entrenándose en este momento para un tema de alto rendimiento deportivo. Entonces, yo tengo mi equipo que me apoya cuando estoy lesionado en la propia clínica. Entonces, yo les invito a realizarse una atención integral en el tema osteomuscular, nutrición, psicología clínica, fisioterapia y rehabilitación. Por último, yo ya estoy en el rango de los treintones, de los treintins, porque nos creemos todavía adolescentes, pero ya nuestro cuerpo no reacciona de la misma manera de cuando teníamos 14, 15 y que muchos fuimos deportistas seleccionados o competíamos por nuestro colegio en los intercolegiales. Pero ahora lo normal es que me levante, no con dolor, pero que me crujan las rodillas, el codo, el hombro. Es normal ser tan crujiente a los 30? Básicamente es el flujo hormonal. Ya tus niveles van descendiendo, también toma en cuenta tus factores externos, qué tal estás durmiendo. Entonces esos crujientes o los achaques básicamente son los signos de que hey, tienes que moverte, no estás durmiendo, no estás descansando. Si tengo un crujido de los huesos, ¿tengo que acudir a usted? No necesariamente. Puedes empezar con ejercicios de estiramiento, suplementándote, tomar un colágeno adicional, tener tu base de proteínas, pero si empieza a doler o a impactar en tu actividad cotidiana, acude a tu médico. Muchos nos dan de pedir el número del doctor, no precisamente para una cita médica, pero algo que les recomendaría al público en general. Básicamente dejar de procrastinar tanto, no estar tanto en seguir un modelo, un supermodelo, un estilo de vida, sino básicamente desde pequeños hábitos que los vas sumando y prácticamente se hacen una rutina. Entonces yo recomiendo empezar por hábitos pequeños hasta llegar a hábitos atómicos. Listo, y ese fue el doctor Javier quien nos acompañó en este espacio. Ya saben, si quieren saber más. Muchas gracias. Los espero en Hospital del Día San Francisco.